En algún momento, millones de ellos recorrieron las grandes llanuras del medio oeste de Estados Unidos, desde las montañas rocosas al Mississippi y desde Canadá hasta México. Hasta que llegaron los colonos y las llanuras se convirtieron en un campo de muerte. En 1870, los cazadores recibían $3.25 por una piel de búfalo. Dejaban descomponer los cadáveres. El efecto era devastador. Hacia el final del siglo XIX, el búfalo estaba casi extinto. De los 50 millones que alguna vez poblaron América, solo quedaron 800 con vida. Hoy, casi 150 años después, los científicos consideran que la casi total aniquilación de los búfalos podría ser el error más costoso en la historia de los Estados Unidos. ¿Qué puede hacer Norteamérica? ¿Hay alguna esperanza de que algún día se vean de nuevo las enormes manadas de búfalos recorriendo las llanuras? El retorno del búfalo. Restaurando la gran pradera americana. El establecimiento de los blancos en las grandes llanuras fue, cita, el mayor y más perdurable error de cálculo agrícola y ambiental en la historia norteamericana. Lo que pasó en las llanuras en los últimos 20 años, en términos de la despoblación continua de la región, los jóvenes emigrando, el agotamiento del área, el aumento de la erosión, el abandono de la tierra, la caída de los niveles freáticos del suelo y el incremento de los subsidios a la producción agrícola en apoyo a este fiasco, creo que así lo demuestran. Patrimonio de búfalos. Una tierra solo para búfalos. Un sitio donde puedan pastar y vivir libremente. Un espacio que pertenece a las personas, al pueblo, pero se deja a los búfalos, al igual que fue en los días antes de la llegada de los colonos. Phyllis Bell, una periodista de Lebanon, sabe que su ciudad no tiene futuro. Phyllis toma un descanso de una vida de crónicas en la ciudad para visitar la casa de sus padres. Este fue construido por mi abuelo William Schroeder en 1875 a partir de árboles de álamo. Él vino a los Estados Unidos proveniente de Prusia y se estableció en Nueva York por 5 años. Y cuando ofertaron las fincas de 65 hectáreas, decidió venir aquí. El Acta Homestead fue el mayor proyecto de asentamiento de tierras del gobierno en la historia norteamericana. Tierra libre ofrecida a los colonos para que los llanos fueran colonizados y los nativos americanos desalojados. La competencia fue establecer nuevas viviendas y nuevas vidas. Cada colono recibió 65 hectáreas de tierra de las praderas como un regalo. El primero en colocar un poste en un pedazo de la pradera se convertía en el orgulloso propietario de ese trozo de tierra. El arado comenzó de inmediato a fin de que los campos de maíz pudiesen reemplazar la hierba silvestre de los búfalos. Esto fue un gravísimo error. Las largas raíces de las hierbas eran lo único que mantenía el suelo arenoso de las praderas anclado en su lugar. El arado de las praderas sembró las semillas del desastre. Equipos abandonados por los colonos procedentes de Alemania, Escandinavia e Irlanda todavía están en los llanos, silenciosas reliquias de una colonización que fracasó. El sueño de la tierra fértil de los colonos finalmente terminó con una tormenta de arena sin precedentes que se extendió por todo el país en la década de 1930. Viví aquí durante los días de la sequía y del tazón de polvo. Estaba en primer grado, si mal no recuerdo, y un día estaba caminando a casa de regreso de la escuela y pensé que había algo extraño. Nadie había visto una tormenta como el gran tazón de arena. En 1930, la arena de la pradera fue levantada por el viento y llevada a todo lo ancho del país hasta llegar a Nueva York y al otro lado del Océano Atlántico.
Esa noche el viento llegó, sopló hacia adentro un poco de polvo y tuvimos que usar una linterna para poder llegar a la cama y cubrir nuestros rostros con paños húmedos para no aspirar el polvo. Había tanto polvo que cubrió las cercas y ya no tuve que gatear por debajo cuando volví a la escuela. Podía caminar por encima. Así que esto hizo que muchos agricultores que alquilaban esa tierra se fueran a buscar trabajo en otros lugares. Muchos se fueron a Oregon, California, entre otros lugares. Hace 50 años o más había unas 700 personas en nuestra ciudad y ahora solo quedan unas 250. Es algo gradual y por cada año que pasa, el censo indica que cada vez hay menos habitantes. Esta granja fue una de las primeras que cambió con éxito de cría de ganado a cría de búfalos. A los ojos de Frank y Deborah Poppers, esta granja es un prototipo para la posible regeneración económica de la totalidad de los llanos. En los últimos 20 años, los Poppers han visto cómo el pasto de los búfalos se ha extendido una vez más a través de las llanuras. Cada brizna de hierba tiene raíces que se extienden alrededor de 2 metros. 1 metro cuadrado de hierba es igual a kilómetros de raíces que mantienen el suelo arenoso fijo en su lugar. Gracias a las raíces nunca habrá otro tazón de polvo. Patrimonio de búfalos. Tierra de búfalos. Y así como los búfalos retornan a las llanuras, también lo hacen otras especies. Los perros de la pradera estaban casi extintos por causa de los ganaderos, que temían que los huecos de sus madrigueras pudieran romper las patas del ganado. Pero para los enormes búfalos, los pequeños agujeros no causan problemas. Cerca de la granja están las legendarias Badlands. Este es el lugar sagrado donde, según la mitología Lakota, el búfalo desciende del mundo espiritual para ofrecerse a sí mismo como alimento para los seres humanos. Todavía es un lugar donde los nativos americanos agradecen a su creador en una ceremonia sagrada. Los nativos americanos de los llanos fueron dependientes del éxito de la caza de búfalos en su momento. Además de los alimentos, los animales proporcionaban las materias primas para la ropa y el calzado, armas, herramientas y tipis. Incluso sus excrementos eran una fuente inestimable de combustible en las vastas llanuras sin árboles. Sobrevivir en las praderas requiere un uso completo y eficiente de todos los recursos para humanos y animales por igual. Aunque las Badlands son extremadamente secas, millones de búfalos solían vivir aquí. Los búfalos, a diferencia de los bovinos importados, hacen un uso mucho más eficiente del escaso suministro de agua. Los nativos americanos llaman al búfalo macho tatanka. Es el animal más sagrado de las tribus Lakota, Dakota y Cheyenne, el cual pesa casi 1 tonelada. El número de nativos americanos que viven en las llanuras ha crecido constantemente desde el retorno de los búfalos. Cada año muchos nativos americanos celebran batallas ganadas en las guerras contra los colonos blancos, como la batalla de Little Big Horn. El 25 de julio de 1876, los Lakota y los Cheyenne vencieron a los invasores blancos bajo el liderazgo de los jefes legendarios Sitting Bull y Crazy Horse. Pero después de Little Big Horn, el ejército estadounidense luchó aún más duro para obligar a las tribus a vivir en reservas. Jay Red Hawk está orgulloso de ser un Lakota. Wanji, Numpa, Jamni. 1, 2, 3. Jay Red Hawk es uno de los primeros Lakota en los tiempos modernos en cazar búfalos con arco y flecha. En 2 años su hijo mayor se le unirá. Jay Red Hawk enseña a sus hijos a estar preparados para cuando se acerca a su presa mediante la colocación de sus flechas en el suelo y con el arco encima. Aquí, el ejército y el gobierno de Norteamérica. Fue política. El general Sherman escribió una carta al presidente Grant, quien está en el billete de $50. Le dijo, si quiere exterminar a los Sioux, mate al búfalo.
Y lo hicieron a propósito. Primero masacraron y asesinaron a nuestros familiares y luego vinieron por nosotros. Y la población de los búfalos va a depender de cuántos Lakotas, cuántos Dakotas y cuántos Cheyenne haya. De eso se trata. Cuando hay una gran cantidad de búfalos, hay muchos de nosotros. ¿Bien? Y así durante mucho tiempo hubo muy pocos búfalos y quedaban pocos Lakotas, pero ahora están regresando durante su existencia en su generación. Los Lakota están de vuelta y también los Cheyenne. Hay más búfalos y más de nosotros. Esto es lo que va a pasar. Tenemos que cazar a los búfalos. Hacemos una ceremonia, oramos y les ofrecemos respeto para que siempre regresen y nos alimenten. ¿A dónde creemos que se va un búfalo cuando lo matamos? Al mundo de los espíritus. ¿Pero qué les dice a los demás búfalos? Él les dice si estamos tratándolos bien o no. Y si les relata que los Lakota y Dakota los están tratando bien ahí abajo, ¿qué es lo que ese búfalo va a decir a los demás en el mundo de los espíritus? Regresa, vuelve a nacer y alimenta a las personas para que puedan vivir. En Kansas hay un monumento, uno con una estación de radio incorporada, pero no son los búfalos a los que se honra, sino a William Cody, también conocido como Buffalo Bill, el hombre que la industria ferroviaria empleaba para abastecer a los trabajadores con carne de búfalo. Por su propia cuenta mató a 4.280 búfalos en solo 17 meses. Si hay una capital del búfalo en los Estados Unidos es Rapid City, en Dakota del Sur. The Prairie Edge creció en el local de una tienda de licores abandonada en el centro de la ciudad. La tienda es parte de la granja y se especializa en la venta de cualquier cosa de búfalos. Artistas nativos americanos fueron bienvenidos en el The Prairie Edge a partir del día de su inauguración. Este era un lugar donde se le pagaba relativamente bien por su arte tradicional. El diseño más común, ahora como entonces, es el bisonte sagrado. A medida que los búfalos vuelven a las llanuras, también lo hacen los nativos americanos. Jay en Lakota trabaja arduamente para hacer arcos y flechas para el The Prairie Edge. Hace unos años que llegó desde el oeste a Dakota del Sur para vivir en la casa sagrada de sus antepasados. Esta forma de vida hoy es una forma destructiva de la vida. Y ahora nuestros cotos de caza de búfalos son los supermercados. Aquí es donde vemos a todos nuestros familiares en la pradera. El supermercado. Aquí es donde obtenemos nuestra carne y caramelos y nuestras papas fritas y nuestra comida. Y es por eso que tenemos diabetes, enfermedades del corazón y ese tipo de cosas. Problemas renales. Durante el invierno vamos a cazar ciervos con el rifle o arco. Cazamos búfalos y en algunas ocasiones tenemos que comprar el búfalo e ir a un rancho como el de Dan O'Brien, quien es un buen hombre y él nos apoya para conservar nuestra cultura tradicional. Nos da un buen trato. Vamos ahí, nos dan la mano y trabajamos juntos, cazamos el búfalo. Toda la familia pone dinero y luego hacemos los cortes de la carne. No vamos a un carnicero, lo hacemos nosotros mismos. Ni una sola vez he estado enfermo por un ciervo o un alce o un antílope o un búfalo que haya cortado yo mismo, pero he estado enfermo por todas esas tiendas de comida rápida que se establecieron por aquí. Millones de búfalos una vez vivieron en estas vastas llanuras, pero ahora están regresando. Una vez más, un raro ritual de cortejo, pocas veces visto, ilumina los llanos, el baile del macho. Hace 120 años, solo 800 quedaron con vida. La especie fue casi exterminada en solo 30 años. ¿Y ahora? El hecho de que hoy en día existan cerca de 150.000 búfalos puede atribuirse a la iniciativa de unos pocos. El regreso de los búfalos se dio sin ningún respaldo del gobierno. Millones de búfalos, vagando por las llanuras de nuevo. ¿Por qué no? Hace 20 años parecía imposible soñar con miles. Ahora ese sueño es una realidad. Y así como el búfalo va regresando a su legítimo hogar, la esperanza es que los humanos lo sigan. Doblado al español por Sonoclips Dubbing.
historia de los Estados Unidos. ¿Qué puede hacer Norteamérica? ¿Hay alguna esperanza de que algún día se vean de nuevo las enormes manadas de búfalos recorriendo las llanuras? El retorno del búfalo, restaurando la gran pradera americana. El establecimiento de los blancos en las grandes llanuras fue, cita, el mayor y más perdurable error de cálculo agrícola y ambiental en la historia norteamericana. Lo que pasó en las llanuras en los últimos 20 años, en términos de la despoblación continua de la región, los jóvenes emigrando, el agotamiento del área, el aumento de la erosión, el abandono de la tierra, la caída de los niveles freáticos del suelo y el incremento de los subsidios a la producción agrícola en apoyo a este fiasco, creo que así lo demuestran. Patrimonio de búfalos. Una tierra solo para búfalos. Un sitio donde puedan pastar y vivir libremente. Un espacio que pertenece a las personas, al pueblo, pero se deja a los búfalos, al igual que fue en los días antes de la llegada de los colonos. Phyllis Bell, una periodista de Lebanon, sabe que su ciudad no tiene futuro. Phyllis toma un descanso de una vida de crónicas en la ciudad para visitar la casa de sus padres. Este fue construido por mi abuelo William Schroeder en 1875 a partir de árboles de álamo. Él vino a los Estados Unidos proveniente de Prusia y se estableció en Nueva York por 5 años. Y cuando ofertaron las fincas de 65 hectáreas, decidió venir aquí. El Acta Homestead fue el mayor proyecto de asentamiento de tierras del gobierno en la historia norteamericana. Tierra libre ofrecida a los colonos para que los llanos fueran colonizados y los nativos americanos desalojados. La competencia fue establecer nuevas viviendas y nuevas vidas. Cada colono recibió 65 hectáreas de tierra de las praderas como un regalo. El primero en colocar un poste en un pedazo de la pradera se convertía en el orgulloso propietario de ese trozo de tierra. El arado comenzó de inmediato a fin de que los campos de maíz pudiesen reemplazar la hierba silvestre y desde Canadá hasta México. Hasta que llegaron los colonos y las llanuras se convirtieron en un campo de muerte. En 1870, los cazadores recibían $3.25 por una piel de búfalo. Dejaban descomponer los cadáveres. El efecto era devastador. Hacia el final del siglo XIX, el búfalo estaba casi extinto. De los 50 millones que alguna vez poblaron América, solo quedaron 800 con vida. Hoy, casi 150 años después, los científicos consideran que la casi total aniquilación de los búfalos podría ser el error más costoso en la historia de los Estados Unidos. ¿Qué puede hacer Norteamérica? ¿Hay alguna esperanza de que algún día se vean de nuevo las enormes manadas de búfalos recorriendo las llanuras? El retorno del búfalo, restaurando la gran pradera americana. El establecimiento de los blancos en las grandes llanuras fue, cita, el mayor y más perdurable error de cálculo agrícola y ambiental en la historia norteamericana. Lo que pasó en las llanuras en los últimos 20 años, en términos de la despoblación continua de la región, los jóvenes emigrando, el agotamiento del área, el aumento de la erosión, el abandono de la tierra, la caída de los niveles freáticos del suelo y el incremento de los subsidios a la producción agrícola en apoyo a este fiasco, creo que así lo demuestran. Patrimonio de búfalos. Una tierra solo para búfalos. Un sitio donde puedan pastar y vivir libremente. Un espacio que pertenece a las personas, al pueblo, pero se deja a los búfalos, al igual que fue en los días antes de la llegada de los colonos. Phyllis Bell,
Una periodista de Lebanon sabe que su ciudad no tiene futuro. Phyllis toma un descanso de una vida de crónicas en la ciudad para visitar la casa de sus padres. Este fue construido por mi abuelo William Schroeder en 1875 a partir de árboles de álamo. Él vino a los Estados Unidos proveniente de Prusia y se estableció en Nueva York por 5 años. Y cuando ofertaron las fincas de 65 hectáreas, decidió venir aquí. El Acta Homestead fue el mayor proyecto de asentamiento de tierras del gobierno en la historia norteamericana. Tierra libre ofrecida a los colonos para que los llanos fueran colonizados y los nativos americanos desalojados. La competencia fue establecer nuevas viviendas. En 1870, los cazadores recibían $3.25 por una piel de búfalo. Dejaban descomponer los cadáveres. El efecto era devastador. Hacia el final del siglo XIX, el búfalo estaba casi extinto. De los 50 millones que alguna vez poblaron América, solo quedaron 800 con vida. Hoy, casi 150 años después, los científicos consideran que la casi total aniquilación de los búfalos podría ser el error más costoso en la historia de los Estados Unidos. ¿Qué puede hacer Norteamérica? ¿Hay alguna esperanza de que algún día se vean de nuevo las enormes manadas de búfalos recorriendo las llanuras? El retorno del búfalo, restaurando la gran pradera americana. El establecimiento de los blancos en las grandes llanuras fue, cita, el mayor y más perdurable error de cálculo agrícola y ambiental en la historia norteamericana. Lo que pasó en las llanuras en los últimos 20 años, en términos de la despoblación continua de la región, los jóvenes emigrando, el agotamiento del área, el aumento de la erosión, el abandono de la tierra, la caída de los niveles freáticos del suelo y el incremento de los subsidios a la producción agrícola en apoyo a este fiasco, creo que así lo demuestran. Patrimonio de búfalos. Una tierra solo para búfalos. Un sitio donde puedan pastar y vivir libremente. Un espacio que pertenece a las personas, al pueblo, pero se deja a los búfalos, al igual que fue en los días antes de la llegada de los colonos. Phyllis Bell, una periodista de Lebanon, sabe que su ciudad no tiene futuro. Phyllis toma un descanso de una vida de crónicas en la ciudad para visitar la casa de sus padres. Este fue construido por mi abuelo William Schroeder en 1875 a partir de árboles de álamo. Él vino a los Estados Unidos proveniente de Prusia y se estableció en Nueva York por 5 años. Y cuando ofertaron las fincas de 65 hectáreas, decidió venir aquí. El Acta Homestead fue el mayor proyecto de asentamiento de tierras del gobierno en la historia norteamericana. Tierra libre ofrecida a los colonos para que los llanos fueran colonizados y los nativos americanos desalojados. La competencia fue establecer nuevas viviendas y nuevas vidas. Cada colono recibió 65 hectáreas de tierra de las praderas como un regalo. Este fue construido por mi abuelo William Schroeder en 1875 a partir de árboles de álamo. Él vino a los Estados Unidos proveniente de Prusia y se estableció en Nueva York por 5 años. Y cuando ofertaron las fincas de 65 hectáreas, decidió venir aquí. El Acta Homestead fue el mayor proyecto de asentamiento de tierras del gobierno en la historia norteamericana. Tierra libre ofrecida a los colonos para que los llanos fueran colonizados y los nativos americanos desalojados. La competencia fue establecer nuevas viviendas y nuevas vidas. Cada colono recibió 65 hectáreas de tierra de las praderas como un regalo.
El primero en colocar un poste en un pedazo de la pradera se convertía en el orgulloso propietario de ese trozo de tierra. El arado comenzó de inmediato a fin de que los campos de maíz pudiesen reemplazar la hierba silvestre de los búfalos. Esto fue un gravísimo error. Las largas raíces de las hierbas eran lo único que mantenía el suelo arenoso de las praderas anclado en su lugar. El arado de las praderas sembró las semillas del desastre. Equipos abandonados por los colonos procedentes de Alemania, Escandinavia e Irlanda todavía están en los llanos, silenciosas reliquias de una colonización que fracasó. El sueño de la tierra fértil de los colonos finalmente terminó con una tormenta de arena sin precedentes que se extendió por todo el país en la década de 1930. Viví aquí durante los días de la sequía y del tazón de polvo. Estaba en primer grado, si mal no recuerdo, y un día estaba caminando a casa de regreso de la escuela y pensé que había algo extraño. Nadie había visto una tormenta como el gran tazón de arena. En 1930, la arena de la pradera fue levantada por el viento y llevada a todo lo ancho del país hasta llegar a Nueva York y al otro lado del Océano Atlántico. Esa noche el viento llegó, sopló hacia adentro un poco de polvo y tuvimos que usar una linterna para poder llegar a la cama y cubrir nuestros rostros con paños húmedos para no aspirar el polvo. Había tanto polvo que cubrió las cercas y ya no tuve que gatear por debajo cuando volví a la escuela. Podía caminar por encima. Así que esto hizo que muchos agricultores que alquilaban esa tierra